En el libro de Romanos, en el capítulo 16, en el verso 17, lo estaré leyendo en la Nueva Traducción Viviente, dice de la siguiente manera: y ahora, mis amados hermanos, les pido algo, dice Pablo a los romanos. Tengan cuidado con los que causan divisiones y trastornan la fe de los creyentes al enseñar cosas que van en contra de las que a ustedes se les han enseñado o se les enseñaron. Manténganse lejos de ellos, dice el apóstol Pablo. Mire qué tremenda enseñanza o tremenda instrucción o tremenda recomendación que les hace el apóstol Pablo a los romanos, y les encarece de una forma muy amable pero muy específica, y les hace encomiendas de algunas cosas que definitivamente no podemos pasar por alto, porque déjeme decirle de que vivimos en mundos donde fácilmente podemos ser engañados. Y hay una palabra que el apóstol Pablo usó en este verso, y es que dice que hay personas que trastornan la fe. Trastornan la fe, pero la fe no del mundano, sino que dice que vienen los que causan divisiones, vienen con el objetivo de trastornar la fe de los creyentes, dice, al enseñar cosas que van en contra de las que ya se nos han sido enseñadas. Pero hay algo bien impresionante, y es la forma tan tajante o la forma tan directa que el apóstol Pablo usa para cerrar esta expresión, y le dice: manténganse lejos de ellos. Ahora, la pregunta que yo tengo para comenzar a desarrollar esta idea es la siguiente: ¿cómo cuidarse de los que causan divisiones? Porque el apóstol Pablo dice: tengan cuidado de los que causan divisiones. Yo tengo algunos puntos que quiero desarrollar con usted en este mensaje o en esta corta reflexión de la palabra, y quiero llevarle por algunos, encaminarnos para que juntos apreciemos lo que Dios o las recomendaciones que el Señor nos da esta tarde para cómo podemos nosotros cuidarnos de las personas que causan divisiones. Porque evidentemente el apóstol Pablo se da cuenta al soltar esta expresión que hay personas que únicamente su afán y su interés solamente es dividir. ¿Dividir qué? Dividir conocimiento, dividir relaciones, dividir grupos. Incluso hay personas que su afán es dividir iglesias. Entonces, por lo tanto, es importante saber de que hay personas que su trabajo o la influencia con la que se están moviendo es de causar divisiones. Ahora, mi primera recomendación para esto de cómo cuidarnos de los que causan divisiones es la siguiente. Como primer punto diré: no preste sus oídos a gente que viene con chismes. Déjeme decirle que los chismes son rumores enfermizos. A veces son mentiras, otras veces son verdades a medias, y en otras ocasiones son verdades, pero, aquí viene mi pero son verdades que una persona prudente jamás se prestaría para andar hablando con otros. La Biblia dice que los chismes son como bocados suaves. En el libro de Proverbios, en el capítulo 26, en el verso 22, dice: las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Mira el verso 25 como lo dice: cuando hablare amigablemente no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Mire que el chismoso no solamente penetra hasta las entrañas, sino que dice que en el corazón del que le gusta el chisme hay 7 abominaciones en su corazón. Ahora, ¿cuáles son esas 7 abominaciones que están en el corazón de un chismoso o de un mentiroso? Eso usted lo encuentra en el libro de Proverbios, en el capítulo 6, en el verso 16 en adelante. Dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Y aquí están esas 6 abominaciones que están en el corazón del chismoso. Dice: los ojos altivos. Déjeme decirle que un chismoso muchas veces habla de lo que sus ojos ven. Dice: la lengua mentirosa. En el chismoso hay engaño en su lengua. Dice: las manos derramadoras de sangre inocente. ¿Por qué las manos derramadoras de sangre inocente? Porque déjeme decirle que cuando un chismoso habla mentira de otra persona, quizás literalmente no está matando a esa persona físicamente, pero le está destruyendo su carácter. Y la Biblia compara que aquella persona
que levanta división a través del chisme, dice que lo compara como un asesino, como alguien que está matando el carácter de su hermano, como alguien que está matando el testimonio, la reputación de las personas a través del chisme. Dice, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. El chismoso le encanta, mire, el chismoso nunca se daría prisa para hacer algo positivo, pero el chismoso siempre tiene prestos los pies para correr, para ir al mal. A ellos les encanta ir y llevar esa división a otras personas. Dice, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. O sea, el que siembra división entre los hermanos. Son las 7 abominaciones que están en el corazón de alguien que le gusta la mentira, le gusta el chisme. Por eso es importante que usted no preste sus oídos a gente que viene con chisme. David en el Salmo 1, a la gente que le gusta el chisme, le llamó los que se sientan en la silla del escarnecedor. O sea, los que se sientan con otros para hablar mal de la gente que no está presente. Un chismoso siempre habla mal de gente que no está presente. Déjeme decirle que los chismes muchas veces surgen de una información que alguien compartió con otros confiando en esa persona y luego dicha persona divulga sin autorización alguna. Otras veces surgen de cosas privadas o íntimas de una persona o de una familia, y en el peor de los casos surgen de haber hablado mal o de una presunción visual que alguien había tenido, de complejos, de victimización de una persona. Mire, esto es tan terrible porque hay gente que es tan presuntuosa que todo lo andan viendo mal y en base a lo que ven levantan sus chismes. Yo no sé si usted ha escuchado esta expresión de mucha gente que dice, vio que cuando me vio a mí, me vio mal. Y la gente dice, no, yo no lo noté. El chismoso siempre anda presuntuoso. El chismoso siempre anda él con un sentido de victimización. El chismoso siempre él anda viendo lo que otros no ven. Dice, usted vio que cuando yo llegué se hizo para allá. Usted vio que cuando yo llegué me vio mal. Usted vio que cuando yo llegué quedó viendo de reojo a la otra persona. Y la gente dice, no, yo no vi eso. Y el chismoso dice, no, sí, lo que pasa es que usted no se fijó. Porque el chismoso siempre anda viendo fantasmas donde no lo hay. El chisme viene de una mente desocupada. Y eso es lo que pasa en la vida del chismoso, en la vida del que le gusta andar sembrando discordia entre los hermanos, dice la palabra, o el que divide, o el que trae división entre las personas. El chisme viene de una mente desocupada, de rumores sin previa comprobación, o de una situación muy privada, que a alguien de verdad le daría vergüenza que se haga público. Y usted ve que el chismoso no tiene problemas con hacer público lo que a otro le daría vergüenza. Por eso, mire, es importante que usted no participe de eso, porque el chisme es algo tan venenoso que el chisme ha destruido familias enteras, ha destruido a personas enteras. ¿Sabe cuántas personas el día de hoy están destruidos porque alguien se inventó un chisme que nunca fue real y simple y sencillamente esa situación lo que vino a hacer fue a destruir el carácter de una persona? Y ahora de nada vale ir a decir I'm sorry, lo siento, perdóname, discúlpame, cuando ya usted no puede recoger el carácter de una persona el cual ya fue esparcida, como dice el Salmo 1, dice con silla de escarnecedores. Mire, hay gente que nunca se sentarían a escuchar un mensaje de la palabra de Dios, pero ellos sí se sentarían a escuchar el chisme, el último chisme del barrio. Mire que hay gente que nunca se presentarían a un grupo en un hogar, a una célula familiar. Pero se trate del gordo y de la flaca, son los primeros que están sentados ahí escuchando la Biblia del chisme, como le llaman a ese programa diabólico, ¿verdad? Entonces, mire, como segundo punto, cómo cuidarnos de los que causan divisiones. Escuche, muy importante esto, no escuche a quienes vengan hablándole de pecados ajenos. Esto, déjeme decirle que esto es asintomático. Y esto es aún más grave que el mismo chisme. Pregúnteme por qué y le respondo por qué ahora mismo. Porque escuche esto, a estos son los que yo les llamo los buzos del mar. ¿Cómo así, pastor? Estos son los que bajan a las profundidades del mar para traer los pecados a flote,
para ir a traer los pecados ajenos a flote, a la superficie. Ellos nunca van a lo profundo con Dios, pero sí van a lo profundo a averiguar la vida de la gente. Y usted me dirá, pastor, ¿y usted de dónde sacó eso? Mire lo que dice el libro de Miqueas, capítulo 7, verso 19. Hablando de Dios, dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros. El Señor sabe que fallamos, pero dice que Él volverá a tener misericordia de nosotros. Y preste atención lo que dice. Dice: sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Mire que el Señor no le interesa tener nuestros pecados de frente a Él. Dice que los toma y prefiere perdonarnos y echa todos nuestros pecados hasta lo más profundo de la mar. Y Dios mismo no se quiere acordar de ellos. Pero sabe que hay gente que le encanta andar sacando los pecados ajenos del profundo de la mar. Por eso que yo le decía que yo les llamo los buzos que van a lo profundo de la mar para traer los pecados ajenos a flote. Mire, hay gente que escarba. Yo miro en esas redes sociales, mire, hay una gente, y perdone la palabra que le voy a decir, hay unos gente que dice llamarse cristianos, que dicen que defienden la verdad, y para mí realmente lo que son unos carruñeros que caminan buscando videos por aquí, videos por allá, para ver cómo le dañan la vida a otras personas. Se llevan sacando a flote los pecados ajenos, pero ellos nunca expondrían los pecados que ellos tienen. Si usted ve, ellos se hacen populares por andar de carroñeros y yendo a las profundidades allá a sacar pecados ajenos y hacerlos públicos. Mire, perdone lo que le voy a decir, pero hay una gente que es tan carruñera que literalmente, fíjese que esa gente saca hasta cosas que de verdad son extremadamente privadas de las personas. Yo recuerdo una vez haber visto un video de un hombre que fue a sacar de una pastora muy famosa en las redes sociales, y recuerdo que como este hombre se mofaba, decía: miren la pastora sin unción, porque la pastora no tenía senos. Y pues después no sé qué pasó y la pastora apareció con senos y dijo: mire la pastora sin unción, ahora miren la pastora con unción y empoderada. Mire lo que es la maldad de un carruñero, andar sacando cosas privadas de las personas con tal de ellos llamar la atención de otras personas. Mire, le voy a dar un consejo. No sé cómo alguien, mire, yo la verdad, yo le voy a dar este consejo a usted: no se meta con alguien, porque yo no sé cómo es que alguien puede tener ese espíritu de andar haciendo noticias de la vida privada de otras personas. No sé cómo alguien puede llegar a desarrollar la habilidad de andar escurgando las vidas ajenas para estar descubriéndolas y publicándolas. Mire, esas son luchas internas que a veces las personas han decidido mantener en lo oculto, pero estos carroñeros vienen a sacarlas a flote. Mire, usted recuerda cuando el hijo de Noé fue a publicar la desnudez de su padre, lo que le sucedió. ¿Recuerda usted lo que hizo? Dice que le vino maldición. Mire, la gente que le encanta andar sacando los pecados ajenos no sabe las maldiciones que atraen para su vida. Yo le aconsejo esto, mire, de verdad mejor seamos como Abraham. Abraham prefirió ser un intercesor de toda una ciudad con Dios. Abraham intercedía con Dios para que no destruyera una ciudad. ¿Por qué? Porque de verdad que la gente que no le interesa la vida ajena, ellos andan velando mejor por ver cómo esa gente se restaura y cómo Dios tiene misericordia y cuidado de ellos. Pero un carruñero no tiene misericordia. Él saca los pecados ajenos a flote porque él se deleita en la maldad. Tercer punto: no escuche a quien trae críticas de su iglesia o de su pastor. Mire, no participe de eso. Ojo, y esto que le voy a decir es muy importante. No es que estamos diciendo, al decir este comentario no es que estamos diciendo que tapemos el pecado de una iglesia o de un pastor. No nos estamos refiriendo a eso, ¿verdad? Ahora, ¿a qué me refiero cuando yo le hablo a usted que no escuche al que trae críticas de su iglesia o de una iglesia o de un pastor? Me estoy refiriendo a que dejemos que sea Dios quien saque a la luz las cosas y las intenciones maliciosas que hay en las personas, ¿verdad? Pero no nos pongamos nosotros a favor de esa gente que están llenos de maldad, queriendo a desagradar a otros o queriendo denigrar a otros por su inconformidad con ellos, ¿verdad? A esas reuniones, mire, a esas reuniones yo les llamo tertulias no aprobadas por Dios. Mire, sentarse a hablar de lo cual uno no está autorizado ni tiene la autorización para hacerlo, ese es un pecado grave delante de Dios. Usted no sabe muchas veces cómo la gente sufre
con las situaciones que están pasando, y encima de eso que salga alguien que uno se da cuenta que está armando tertulias, acusando a una persona que no se puede defender. Mire, si usted conoce gente que le quiere llegar a usted con esas cosas, repréndalo automáticamente y dígale: mire, a mí no me interesa eso. Y segundo, no es ético, dígale, hablar mal de alguien que no está presente para defenderse. Dígale, si usted quiere, llamemos a esa persona y dígame todo lo que usted quiere decir delante de esa persona y démosle el derecho que esa persona se pueda defender. Mire, ¿sabe cómo yo lo veo esto? Esto yo lo veo como aquel convicto que va delante de un juez, ¿verdad? Y no le dan la oportunidad de defensa. ¿Para qué lo llevan si ya lo llevan a condenarlo? Mejor que lo dejen en la cárcel y que le digan: su veredicto fue este. Pero ¿para qué moverlo de la cárcel a una sala de interrogatorio o a una corte judicial si no le van a dar la oportunidad de que se pueda defender? Y eso es lo que muchas personas que se mueven en el chisme o que les gusta andar buscando pecados ajenos, ¿verdad? O gente que le gusta andar criticando, es lo que hacen. Caminan condenando a todo mundo, pero si usted ve, nunca ponen de frente a los demás, a esas personas, para que se puedan defender. Entonces, no participe usted de esas tertulias no aprobadas por Dios, ¿verdad? No hale usted maldiciones a su vida, no participe de eso. ¿Sabía usted que David pecó en lo secreto? Se recuerda cuando David miró a Betsabé y pecó con ella en lo secreto, pero fue Dios quien sacó el pecado de David a la luz. Mire esto, escuche esto que le voy a decir, que tremendo. El pueblo se dio cuenta del pecado de su rey por las consecuencias que estaba viviendo, pero nunca fue por la boca del profeta Natán. El profeta fue tan prudente, tan educado, que el profeta fue el instrumento que Dios usó para ir a exponer a David de su pecado. Pero el pueblo no se dio cuenta del pecado de su rey por la boca del profeta. La gente se dio cuenta, el pueblo entero se dio cuenta del pecado de su rey por las consecuencias que el rey estaba viviendo. Mire, si alguien está pasando una falta, o un pastor, o sea, un líder de una iglesia o una iglesia misma, nosotros no somos los autorizados para ir a exponerlos y tirarlos a la calle. Deje que sea Dios quien los exponga y que las consecuencias de su pecado saldrán a flote, y de ahí la ciudad entera se va a dar cuenta de las consecuencias del pecado de esta persona por no haberse apartado y no haberse santificado. Pero ese no es trabajo de ningún ser humano, ese es el trabajo de Dios. Por eso es que yo vengo hoy con esta palabra a invitarle a usted, y mi consejo para usted es este, ¿verdad? Tómelo si usted quiere, esa es su decisión, pero yo he decidido practicar esto que le estoy enseñando. Mi consejo es: si usted tiene una inquietud con algo o con alguien de quien usted no tiene acceso, mejor no opine y líbrese de cualquier juicio que pueda venir contra su vida, ¿verdad? Y si usted tiene contacto con esa persona de la cual se está hablando, ¿verdad? Y si usted tiene, como vuelvo y repito, el contacto con esa persona, yo le aconsejo que usted vaya personalmente, usted le pregunte, pero no se deje contaminar con lo que otro repite. A ese yo le llamo el síndrome de la lora, ¿verdad? El que repite lo que otro dice, pero que no le consta. La lora es así. La lora repite lo que otro dice, pero no le consta. Y el cuarto principio es este: aléjese de la gente intrigante. Ojo, muy importante. Aléjese de la gente intrigante. Mire, hay gente que de verdad, sin maldad, llevan y traen. Algunos lo que tienen es una mala costumbre, una mala maña de andar llevando y trayendo, ¿verdad? Porque son gente intrigante. Ojo. Pero esta es gente que donde quiera que andan no pueden estar en silencio. Les gusta hablar demasiado. Hablan y hablan y hablan. Y la Biblia nos hace una recomendación y dice que en la mucha palabrería no falte el pecado. El intrigante comienza hablando, comienza contando chistes, comienza bien ameno, pero después, como dicen, termina, vulgarmente dicho con esta palabra, metiendo la pata. ¿Verdad? Tarde o temprano, de plática en plática, lo que él quiere es indagar porque es intrigante. Ahora, los intrigantes son aquellas personas que ya tienen argumentos armados, tienen estrategias armadas. Los intrigantes, tienen estructuras de cómo llegarle a las personas y sacar y poner información en ellos. Los intrigantes son aquellos leones feroces y sutiles que saben qué presas atrapar primero. Mira, el intrigante tiene una astucia
el sabio leer. Mire, el intrigante nunca se ganaría una alma para Cristo, pero el intrigante tiene un olfato para saber a quién puede engañar primero. Qué terrible esta gente. Mire, el objetivo del intrigante es ir y enfermar a otros. Enfermar a otros, ese es el objetivo de él. Poner barreras y hacer que los que se llevan bien se separen por sus comentarios destructivos. Ese es el objetivo del intrigante, que la gente que se lleva bien, mire, es ir con sus comentarios destructivos a separarlos. Mire, esas personas de las cuales definitivamente le estoy hablando son personas de las cuales nos tenemos que alejar, porque el origen de sus comentarios son diabólicos y destructivos. Juan 10:10 dice que el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. La gente intrigante tiene un misterio, y usted se dio cuenta de lo que le pasó a fulana, y yo no es chisme, sino que quiero saber qué es lo que pasó. La intriga de ellos hace que hasta el más prudente a veces no se da cuenta y termina diciendo cosas que no tiene que decir, porque el intrigante se hace ver así como bien serio, como bien formal, se hace ver así como alguien en el cual se puede confiar. Más lo que usted no sabe es que detrás de esa falsa formalidad o de esa falsa situación que presenta ahí, lo único que quiere es tener información para ver por dónde puede hacer daño. Bien, he concluido la enseñanza que le traía para el día de hoy. Espero que sea de bendición y le recuerdo el tema: cuídate de los que causan divisiones. Como primer punto le dije, no preste oídos a la gente que viene con chismes. Como segundo le dije que no escuche a quien venga hablándole de pecados ajenos. Como tercero le dije, no escuche a quien trae chismes de su iglesia o de su pastor. Y como cuarto le dije, aléjese de la gente intrigante. Bien, quiero orar por usted para poder dejar esta palabra sembrada en su corazón. Para mí la forma de cómo sello mis mensajes es orando por las personas. Me encanta orar por las personas y considero que cuando oramos es una forma de establecer el principio de la palabra de Dios en el corazón de las personas. Así que le voy a invitar que ahí donde usted está, cierre sus ojitos conmigo, y si usted puede, repite esta oración conmigo y diga: Padre, gracias por tu palabra, que es lámpara a mis pies, lumbrera a mi camino, es medicina para aquel que la encuentra. Hoy la he escuchado, la he recibido, la he atesorado y también la pondré en práctica. Te pido, Señor, que a través de lo que he escuchado, tú hagas los correctivos en mi vida y me enseñes qué cosas debo dejar de practicar. Y ahora mismo yo tomo la decisión, como dice Romanos en el capítulo 16, en el verso 17, de mantenerme lejos de las personas que causan divisiones. Yo me alejo de ellos y te pido que también tú los alejes de mí, para yo poder estar limpio y ser grato ante tus ojos. Gracias por tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por haberme sintonizado. Te invito a que compartas esta transmisión. Nos vemos en la próxima y recuerda que en Cristo eres más que vencedor.